Bien, muchachos, gracias por la espera. Bienvenidos de nuevo todos. Gracias por conectarse a esta sesión. Vamos a continuar revisando nuestros temas de energía cinética, energía potencial. Y el día de hoy vamos a ver también energía mecánica. Y pues ya, antes de iniciar, muchachos, vamos a ver si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que hacer, algo que quieran compartir con el grupo. Adelante, muchachos, los escuchamos. No, profesor. No, profe, gracias. Gracias. Gracias, José Antonio. Bien, entonces vamos a continuar, muchachos. Voy a compartir mi presentación. Vamos a rememorar un poquito lo que ya vimos acerca de estas energías. Y vamos a continuar con el tema de energía potencial. Hemos visto en la semana que estos conceptos de energía, trabajo, energía cinética y potencial están relacionados. De hecho, vimos que sigo recibiendo a sus compañeros. Vimos que vimos y analizamos lo que era la energía cinética. Decíamos que cualquier cuerpo que tiene movimiento, cualquier cuerpo que se está moviendo a una cierta velocidad, tiene implícita una energía cinética. Si no hay movimiento, desde luego no habrá energía cinética. Esta energía cinética vale cero. Pero si está moviéndose un cuerpo a cualquiera que sea su velocidad, pues eso implica que ese cuerpo tiene una energía cinética. Y esa energía cinética significa precisamente una capacidad de hacer trabajo debido a ese estado de movimiento. Es decir, cuando un cuerpo se mueve, pues es capaz de efectuar trabajo sobre otro cuerpo. Esto es aplicarle una fuerza y hacer lo que se desplace a una cierta distancia de acuerdo con nuestra definición original que habíamos visto del trabajo. Y habíamos visto que también podríamos determinar el trabajo que realiza un cuerpo cuando la fuerza que se aplica sirve para cambiar las condiciones de ese movimiento del cuerpo, ya sea para cambiar su estado de reposo a movimiento o para cambiar su velocidad entre dos valores. Entonces veíamos que podíamos determinar ese trabajo por medio de energías. Y por eso existe el teorema de trabajo y la energía. Este teorema del trabajo y la energía me habla de que si nosotros aplicamos una fuerza a un cuerpo y con esa fuerza que aplicamos le cambiamos las características de su movimiento, es decir, cambiamos su velocidad o lo hacemos que se empiece a mover si está detenido o incluso que se detenga si es que estaba en movimiento. Entonces el trabajo que realiza esa fuerza lo podemos determinar calculando la variación de la energía cinética que sufre ese cuerpo. Y es una manera alternativa de determinar el trabajo que realiza una fuerza. Y calcular la variación de esa energía cinética significa calcular la energía cinética que tiene el cuerpo en un instante dado y la energía cinética que tiene el cuerpo en otro instante dado y sacar su diferencia. Y recordar que toda variación calculamos siempre el valor final menos el valor inicial. Y entonces de esa manera podemos calcular la variación de la energía cinética y eso será exactamente igual al trabajo que realiza una fuerza que cambia ese estado de movimiento. Entonces, creo que fue el último que vimos. Bueno, realizamos un ejercicio en el cual veíamos que un vehículo que cambiaba su velocidad de un valor a otro en una cierta distancia, podía ser el dato un cierto tiempo, podríamos determinar el trabajo que realizó la fuerza de este vehículo, en este caso la fuerza que aplica el motor de este vehículo para cambiar su velocidad. Podríamos determinarlo calculando la variación de la energía cinética que experimenta este cuerpo, es decir, calculando la energía cinética que tenía inicialmente y luego la energía cinética que tenía finalmente y sacando la diferencia entre esas dos cosas, restando siempre
la final a la inicial, con eso sacamos una variación y de esa manera determinamos el trabajo que realiza la fuerza que aplica el motor de este coche para cambiar su velocidad. Y una vez que determinamos ese trabajo, pues pudimos calcular la potencia de este coche, tanto en Newton, perdón, en watts como en HPs. Desde luego, para hacer ese cálculo de la potencia fue necesario determinar previamente el tiempo que duró que tardó este cambio, y para eso hicimos uso de nuestras expresiones matemáticas, nuestras ecuaciones de la cinemática, para poder determinar precisamente ese tiempo en el que se presentó este cambio de velocidades. Y bueno, el día de hoy, muchachos, vamos a hablar de otro tipo de energía que también es ya muy conocida, pero vamos a rememorarla. Y estamos hablando de energía potencial gravitacional. Me dice aquí la lámina que esta energía potencial gravitacional es una energía, es una capacidad de realizar trabajo debido al estado de posición. Nuevamente, tiene que estar muy relacionado con trabajo. Pero ahora es debido a una velocidad, a un estado de posición, no a una velocidad, sino anteriormente vimos que un cuerpo moviéndose a una cierta velocidad tenía una energía cinética. En este caso, vamos a ver que un cuerpo, en este caso mi calculadora, si lo coloco sobre mi mano, pues en este caso no tiene ninguna capacidad de hacer trabajo, pero si yo esta calculadora la separo de mi mano, la elevo a una cierta altura y tiene ya una capacidad de hacer trabajo, es decir, tiene una energía que se va a llamar una energía potencial, porque si yo la suelto, lo que hace es empujar mi mano, aplicarle una fuerza, hacerla que se mueva a una cierta distancia, y entonces eso es trabajo, es capacidad de hacer trabajo. A medida que la alejo más, que la elevo más sobre la palma de mi mano y lo suelto, perdón, ustedes no lo intenten en su casa, muchachos, si quieren conservar su calculadora. Entonces tiene más capacidad de hacer trabajo. Mientras más le eleve, con mayor fuerza va a empujar mi mano y entonces está haciendo más trabajo. Y bueno, este trabajo, muchachos, es debido a la fuerza de gravedad que conocemos, o al peso de los cuerpos, que es la expresión de esa fuerza de gravedad. Y por eso esta energía se llama energía potencial gravitacional. Es debido precisamente al campo gravitacional que existe en la Tierra. Todos los cuerpos que tienen una cierta masa pues tienen esa capacidad de almacenar energía a medida que se alejan de un punto de referencia. Entonces almacenan energía y esa energía se va a llamar energía potencial gravitacional. Entonces vamos a analizar lo que dice la lámina. Tenemos aquí en este esquemita unas pesas dibujadas, unas pesas esas que hay en los gimnasios o en los lugares donde se practica con estos elementos. Estas pesas originalmente están colocadas a una cierta altura sobre un mueble, una base, un anaquel, no sé cómo se llame, y entonces están a una cierta altura inicial. Aquí está denotada esa altura con esta HI, es una altura inicial, y entonces si nosotros aplicamos una fuerza, esta que está marcada aquí, una fuerza para mover estas pesas y elevarlas hasta una segunda posición, que es esta donde están dibujadas nuevamente esas pesas con líneas punteadas, entonces nos vamos a colocar a una altura final. Y entonces lo que hicimos con esta fuerza pues fue realmente vencer el peso de esas pesas y lograr que se moviera a velocidad constante. Podría ser con una aceleración, pero en este caso el caso es moverlas a velocidad constante. Entonces era suficiente con vencer el peso de estas pesas para poderlas elevar y colocarlas a una altura diferente. Y entonces el desplazamiento que sufrieron estas pesas es precisamente esta altura H, que es la diferencia entre la altura final que tienen las pesas al final, válgame la redundancia, menos la altura que tenían al inicio. Y bueno, vamos a ver para qué nos sirve esto. Vamos a recordar que el trabajo que nosotros simbolizamos con la letra sigma, aquí está con la letra F, con la letra W, perdón, de work, el trabajo
es el producto de la fuerza por la distancia, por el coseno del ángulo que forman estas dos cosas. En este caso, como la fuerza es vertical hacia arriba y el desplazamiento también es vertical hacia arriba, pues el coseno de esas dos cosas es 0 grados. Si hacemos este producto, al final encontramos que el trabajo que se genere, que aplique esa fuerza que aplicamos para elevar estas pesas es simplemente el producto de la fuerza por la distancia. Las rayitas de los costados significan que son las magnitudes de la fuerza por la distancia, que son, recuerden que son dos vectores por desplazamiento. Perdón. Entonces, bueno, aquí me habla que la fuerza es positiva y además que la altura, ya decíamos, esta altura que recorrieron que recorrió esta pesa en dirección vertical hacia arriba, pues es la diferencia entre la altura que tiene al final menos la altura que tenía al principio. Y entonces podemos calcular el trabajo sustituyendo este valor de desplazamiento, que es igual a la altura que se recorrió, en la ecuación del trabajo. Y de esa manera vemos que el trabajo pues, es el producto de la fuerza por la diferencia de esas dos alturas que tienen las pesas en algún momento. Y además me habla nuevamente aquí, como la velocidad con que lo elevo es constante, la fuerza que se necesita aplicar pues es exactamente igual al peso, y entonces podemos sustituir esa fuerza por el peso o por el producto de la masa por la gravedad. Ya sabemos, y si aplicamos la segunda ley de Newton, pues vamos a obtener que precisamente necesitamos que esa fuerza sea exactamente igual al peso para poderlas elevar a velocidad constante. Y entonces si sustituimos este resultado nuevamente en la ecuación de arriba, vamos a ver que el trabajo que realiza esa fuerza lo podemos calcular si multiplicamos el peso del cuerpo por la diferencia de las alturas, y si sustituimos el lugar del peso, el producto de la masa por la gravedad, pues tenemos esta ecuación, y al final, si hacemos este producto, vamos a tener dos elementos, dos términos que componen este cálculo del trabajo, que será este primero, que es el producto de la masa por la gravedad, por la altura final a la que se encuentra el cuerpo, y esto es el producto de la masa por la gravedad por la altura inicial del cuerpo, y entonces de esa manera podemos calcular el trabajo que realiza esta fuerza. Pero aquí lo interesante, o lo que tenemos que ver, es que este término precisamente, este producto de la masa por la gravedad por la altura, es exactamente lo que se llama la energía potencial de un cuerpo. Este es el término, esta es pues la ecuación que me permite calcular la energía potencial de un cuerpo. Si conozco su masa y la multiplico por la aceleración de la gravedad y además por la altura a la que se encuentra con respecto a una cierta referencia, entonces puedo determinar cuánta energía potencial tiene. Esa definición está aquí del lado izquierdo de la lámina. Me dice que esta energía potencial resulta del producto de la masa por la aceleración de la gravedad y por la altura a la que llega, perdón. Entonces, este primer término de la izquierda me dice que es la energía potencial final. Bueno, la masa por la gravedad por la altura final es la energía potencial final que tiene el cuerpo. Es decir, aquí en esta parte superior de la figura, las pesas tienen una energía potencial final. Aquí hay una energía potencial final porque tienen una altura diferente. Y aquí, cuando estaban a esta altura, pues tenían una energía potencial inicial. Y entonces, para cada caso, yo puedo calcular una energía potencial de estas pesas. Aquí está simbolizada. Entonces, esto es la energía potencial inicial. Y de la misma manera que, como ocurría en el caso anterior de la energía cinética, el teorema que relaciona la energía del trabajo, el teorema de energía del trabajo, también me dice que el cálculo de la fuerza, perdón, el trabajo que realiza esa fuerza que utilizamos para mover o para cambiar la posición de un cuerpo
en dirección vertical, el trabajo que realiza esa fuerza que utilizamos para cambiar la posición de ese cuerpo en dirección vertical, pues es exactamente igual a la diferencia de estas energías, a la diferencia, a la energía final que tiene el cuerpo, la energía potencial final que tiene ese cuerpo, menos la energía potencial que tenía inicialmente, es decir, exactamente igual a la variación de la energía. Otra vez voy a sacar estas ecuaciones de aquí, voy a reescribirlas acá afuera para recordarlas y que nos quede claro. De esta manera, en esta ecuación que tengo encerrada, primero, con esta puedo calcular la energía potencial de cualquier cuerpo en cualquier instante. Eso es para calcular energía potencial en cualquier instante. Pero si yo la calculo en un instante inicial, pues la voy a llamar la energía potencial inicial. La voy a simbolizar así. ¿Y cómo la voy a calcular? Pues la voy a calcular multiplicando la masa del cuerpo por la gravedad, la aceleración de la gravedad, por la altura a la que inicialmente se encuentre ese cuerpo. Y luego puedo calcular la energía potencial final si multiplico la masa de ese cuerpo por la aceleración de la gravedad y por la altura a la que finalmente se encuentra ese cuerpo. Y entonces puedo calcular el trabajo que realiza esa fuerza que cambia la posición de ese cuerpo como la variación de las energías potenciales que tiene ese cuerpo. Y esta variación de las energías potenciales, pues recuerden que es una diferencia, y es una diferencia entre el valor final menos el valor inicial. Esto es, el trabajo que realiza esa fuerza es la energía potencial final que tiene menos la energía potencial inicial. Entonces, todas estas relaciones es interesante recordarlas porque las vamos a utilizar en algún momento en la resolución de problemas. Y también es necesario saber que como está esta relación, esto que nos relaciona trabajo y energía, pues esta es también una segunda opción para calcular trabajo a partir de energías. Cuando no es posible calcular trabajo de manera normal, que es multiplicando la fuerza por la distancia, o la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman, porque o no conocemos la fuerza o no conocemos la distancia y no tenemos manera de determinarla, es posible calcular el trabajo de esa fuerza de esta otra manera, haciendo uso de energías potenciales y sacando su diferencia también podemos calcular ese trabajo. Entonces, eso es interesante que sepamos. Hasta aquí, muchachos, vamos a hacer un ejercicio aquí, vamos a ver, analizar este ciclista que se mueve subiendo una elevación de 200 metros, vamos a analizar su energía potencial, vamos a ver en la aplicación de esta ecuación para determinar sus energías potenciales iniciales y finales. Pero antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario? No, profe. ¿No? No, profesor. Bien, gracias. Vamos entonces a analizar lo que hace el ciclista allá arriba en la imagen, porque vamos a poner que en este momento, cuando el ciclista está empezando a subir, va a empezar a subir esta colina, esta elevación, esta rampa, pues, está a esta altura. Esta sería la referencia, esta sería la referencia. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto valdrá la energía potencial, en este caso, que tiene este ciclista cuando apenas está empezando a subir esta elevación de 200 metros? ¿Alguna idea, muchachos? Cero. Cero, muy Sería bien. de cero porque la altura vale cero. Así es, porque está exactamente a la referencia en la que vamos a empezar a determinar esa energía. Entonces, si sustituyéramos esos valores aquí, al sustituir una altura de cero aquí, pues automáticamente la energía me daría en una energía potencial cero. Y entonces vamos a ver que empieza a subir la rampa, la cuesta, y llega hasta una altura de 200 metros. Y entonces cuando ya el ciclista llega a esta altura, entonces tiene una energía potencial diferente.
aquí vamos a llamar que tiene una energía potencial final. Esta pudiera ser, de hecho es la energía potencial inicial, y aquí tiene una energía potencial final. Aquí la pregunta es, bueno, vamos a calcular esa energía potencial que tiene al final. Y entonces esa energía, pues la vamos a calcular multiplicando la masa del ciclista con su bicicleta, que es la que tenemos aquí, de 75 kilogramos. Por la gravedad o la aceleración de la gravedad, que son 9.8 por metro por segundo. sobre segundo cuadrado. Gracias. Y la altura a la que sube o a la que se eleva con respecto a la referencia que está ahí marcada en la imagen. 200 metros. Si hacemos este producto, entonces podemos encontrar la energía potencial que tiene finalmente este ciclista cuando llega a la parte alta de esa rampa. Si me ayudan con sus calculadoras, muchachos, ¿cuánto es esto? 147,000. Multiplicado por los 200 metros es 147,000. 147,000 cerrados. Ok. 47,000 y las unidades son kilogramos, Joules. metros, segundos cuadrados por metro. Esto es newtons por metro. Esto es joules. Y entonces vemos aquí, corroboramos que esta energía pues tiene exactamente las mismas unidades que el trabajo. Y entonces pues prácticamente una cosa y otra están muy relacionadas. Esta energía potencial es capacidad de realizar trabajo y el trabajo pues proporciona energía a un cuerpo que puede ser aprovechada. Entonces, si quisiéramos calcular, por ejemplo, cuál fue el trabajo que realizó la fuerza del ciclista, pues habría que calcular esta diferencia de energías, que al final me daría lo mismo porque le voy a restar 0, pero bueno, vamos a hacerlo para que quede claro. Si quiero calcular el trabajo de la fuerza que aplicó el ciclista con sus piernas a los pedales de la bicicleta para subir esta colina o esta rampa de 200 metros de altura, tendría que calcular la variación de la energía potencial que tuvo el ciclista desde su posición inicial a la su posición final. Y esto es, bueno, hacer la diferencia entre la energía potencial final, que fue esta que calculamos de 147,000 joules, menos la energía potencial que tenía al inicio. ¿Cuánto fue eso, muchachos? 0. 0. 0 joules, gracias. Entonces, el trabajo que realizó esa fuerza, pues es exactamente igual, en este caso, a la energía potencial final. Y ya esto nos permitiría, por ejemplo, calcular a lo mejor la fuerza, si tuviéramos un dato adicional, a lo mejor la fuerza con que están aplicando el ciclista, o nos permitiría calcular algunas otras cosas. Pero bueno, este ejercicio hasta aquí queda, hasta calcular las energías potenciales iniciales y finales y calcular su variación. Muchachos, con respecto a esto, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Vamos a hacer un ejercicio. Profesor. No, profe. Ok, gracias. Vamos entonces, voy a pasar a la siguiente lámina. Y ahí tenemos un problema que me dice que, no alcanzo a ver, que me estorba esta cosa. Un elevador de 500 kilogramos sube una persona desde un segundo piso hasta un piso 26 de un edificio, y me dice que cada piso tiene una altura de 5 metros. El elevador posee una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado y me pide que calcule el trabajo que realiza el motor del elevador y la potencia que desarrolla en watts y en HPs. Bueno, vamos a poner los datos ahí en el esquema. Está la imagen para ahorrar un poquito de trabajo, pero vamos a recordar que lo que está haciendo este elevador es mover de alguna manera, moverse verticalmente hacia arriba, y en un instante diferente pues va a estar en esta posición en la que está ahí medio difuminado.
Y de acuerdo con los datos me dice que está en el segundo piso. Bueno, originalmente este elevador está en el segundo piso, aquí. Estará en el segundo piso. Y luego, después de un cierto tiempo de que lo mueve el elevador, llega hasta el piso 26. Entonces aquí está en el piso, ¿cómo le pongo? Vamos a poner que es el piso 26. Entonces este elevador sube a esta persona desde el segundo piso hasta el piso 26. Y me dice que cada piso tiene una altura de 5 metros. Ahorita vamos a ver. ¿Qué más? Me habla de una aceleración de este elevador de 1 metro por segundo cuadrado. Entonces tiene una aceleración positiva de 1 metro por segundo cuadrado. Y entonces me pide que calculemos el trabajo para empezar y después la potencia en watts y en HPs. Muchachos, una pregunta para empezar. ¿Cómo podría calcular el trabajo que realiza este elevador? Es la fuerza por la distancia del ángulo. Ajá. Por el ángulo. Cuando me piden calcular el trabajo, lo primero que pienso es eso, en que tengo que multiplicar la fuerza por el desplazamiento y por el coseno del ángulo que forman esas dos cosas, ¿no? Entonces vamos a ver vamos a ver que tendríamos que determinar la fuerza y el desplazamiento. Por principio de cuentas, vamos a tratar de determinar el desplazamiento. Si estaba en un segundo piso, este elevador, y cada piso tiene una altura de 5 metros, ¿a qué altura se encuentra originalmente? 10 metros. A una altura de 10 metros, bien. Y si después de elevarse hasta el piso 26, ¿a qué altura se encontrará entonces en este momento cuando está en el piso 26? 130. 130 metros, muy bien. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento que realiza este elevador? 120. Sí, es la diferencia entre esto, la altura final, menos la altura inicial. Y aquí tenemos este desplazamiento de 120 metros. Okay. Y entonces necesitaríamos calcular ahora la fuerza. Para poder calcular el trabajo necesitaríamos calcular la fuerza. Sabemos que este elevador de 500 kilogramos, bueno, incluye el peso de la persona que está dentro de él. Tendríamos que calcular esa fuerza. ¿Cómo podríamos calcular esa fuerza? Calculando su peso. Calculando su peso, sí. Y aplicando la segunda ley de Newton. Eso es lo que haríamos normalmente. Pero ahora vamos a tratar de utilizar el método alternativo. Es decir, vamos a tratar de determinar este trabajo, no como el producto de una fuerza por una distancia, sino como la variación de la energía potencial. Esto es calculando la energía potencial que tiene al final y restando la energía potencial que tenía inicialmente. Y de esa manera también podemos calcular el trabajo. En este caso sí, bueno, ya está puesta las condiciones. Podríamos aplicar sin problema la segunda ley de Newton, pero vamos a calcular de manera alternativa. Entonces, si este elevador estaba en una posición inicial, pues aquí va a tener una energía potencial inicial. Y si después de un tiempo que funcionó, llegó hasta el piso 26, llegó hasta tiene en este punto una energía potencial final. Entonces vamos a calcular esas energías para poder calcular el trabajo que realiza la fuerza que mueve al elevador. Entonces, vamos a hacer ese cálculo, muchachos. Si quiero calcular la energía potencial que tiene al inicio, bueno, vamos a hacerlo. ¿A qué será igual la energía potencial inicial? Vamos a ver que para encontrar eso tengo que multiplicar masa por gravedad por la altura inicial. Por la altura inicial. Por la altura inicial. Y esto me da
La masa es, en este caso, de 500 kilogramos. La gravedad, desde luego, son 9.8 metros por segundo cuadrado. Y la altura inicial es esta que tiene aquí, de 10 metros. Si me ayudan con sus calculadoras, muchachos, ¿cuánto me da esta energía potencial inicial? 49. 49.000. Ok, 1000, maestro. 49. Sí, Jules. joules. Ajá. Y bueno, de igual manera podemos calcular la energía potencial al final, que es la que está en este punto. Si multiplicamos la masa, la gravedad y la altura que finalmente tiene este elevador al final. Perdón. Y entonces hacemos este producto de la masa de 500 kilogramos por la aceleración de la gravedad de 9.8 metros por segundo cuadrado, por la altura en este caso, que son 130, la altura, 130 metros. Entonces, ¿cuánto me da eso, muchachos? 637.000 joules. Jules. Los 37.000 joules, ok. Bien, entonces para calcular el trabajo que realiza esa fuerza, voy a calcular la variación de la energía potencial, es decir, voy a restar la energía potencial final, que es esta, de 637.000 joules. Se lo vamos a restar a la energía potencial que tenía inicialmente, que era esta, de 49.000 joules. Y entonces podremos encontrar el trabajo que realizó la fuerza. ¿Cuánto es, muchachos? 588.000 joules. 570.951. 580, ¿qué? ¿Cuánto, muchachos? 98. 588.000. 588. 88.000. Gracias. 588.000 joules. Jules. Sí, gracias. Entonces, ya está, 588.000 joules. Ese fue el trabajo que realizó la fuerza. Y entonces, bueno, ya calculamos el trabajo, ya lo tenemos. Pero para calcular, me hace falta calcular la potencia que desarrolla en watts y en HPs. Vamos a recordar, muchachos, que para calcular la potencia, ¿qué necesitamos hacer? ¿A qué es igual la potencia? Es igual al trabajo total entre el Al trabajo entre el tiempo. Entonces, ya conocemos el trabajo, ya lo calculamos por medio de energías aquí. Nos hace falta determinar el tiempo que tarda en subir este elevador desde esta altura de 10 metros hasta esta altura de 130 metros. Y conocemos aquí una aceleración de este elevador, entonces esto va a afectar ese tiempo. Pero, pues, ¿cómo calculamos ese tiempo, muchachos? ¿Alguna idea? Con la fórmula del desplazamiento es igual a velocidad final más velocidad inicial sobre 2 por el tiempo y se despeja. Vamos a ver. Pero necesitaríamos... Pero no conocemos la final. A lo Sería mejor con la ecuación que tiene allá abajito, la número 3 o 4, no, la 4. Ajá, aquí la velocidad inicial a lo mejor si la conocemos es de 0, porque no nos dice, pero pues si está en el segundo piso vamos a suponer que está detenido, entonces tiene una velocidad inicial de 0. Pero acá arriba tendrá una velocidad final que no conocemos. Si tratamos de utilizar aquí la ecuación como nuestro compañero, es esta que tenemos aquí, pues necesitaríamos una velocidad final para encontrar este tiempo que no conocemos, entonces tendríamos que calcular primero esa velocidad final, pero pudiera ser que igual aquí tenemos esto, mira, de hecho lo tenemos que hacer, tenemos que encontrar primero una velocidad final porque la vamos a necesitar en cualquier caso para determinar el tiempo. O, ¿cuál otra me decía? La podemos despejar de la última. ¿De la última? Ok, también sería, y ahí ya no tendríamos que hacer ningún paso intermedio.
Si vemos esta ecuación, efectivamente, como nos dice aquí José Antonio, si vemos que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, y hacemos la observación de que la velocidad inicial aquí es 0, entonces este primer término se va a eliminar, se va a hacer 0, y entonces esto se va a hacer más simple, porque dice que el desplazamiento es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y si despejamos de aquí el tiempo, vamos a ver que nos va a dar 2 veces el desplazamiento entre la aceleración, va a ser igual a el tiempo al cuadrado. Bueno, acomodando esto bien, va a ser el tiempo al cuadrado es igual a 2 veces el desplazamiento entre la aceleración, que conozco las dos cosas, y como necesito el tiempo, no el tiempo al cuadrado, aplico la raíz de los dos lados, y entonces eso me elimina el cuadrado, y me queda que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces el desplazamiento entre la aceleración. Y entonces estos datos ya los conozco y ya puedo calcular el tiempo. Esta es una buena opción. La otra era poder calcular la velocidad final con esta tercera ecuación y luego con cualquiera de las otras dos determinar el tiempo, pero esta nos simplifica un poquito. Entonces, si hacemos esta operación de sacar la raíz de 2 veces el desplazamiento, ¿cuánto vale el desplazamiento, muchachos? 120. 120. Acaba la sesión, muchachos, nos reconectamos, nos vemos en 2 minutos, por favor. Ok, profe. Gracias. Concluimos esto en 2 minutos.